sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su programa Cubriendo con Bendición. Es un gusto y un honor una vez más estar aquí. Y como en los días anteriores, por si acaso hay personas nuevas que se han conectado, el pastor Eduardo, la pastora Elizabeth no se encuentran presentes, pero ellos ya para el lunes estarán en este lugar compartiendo de la palabra del Señor. Mi hermano, les enviamos un enorme abrazo, un gran saludo y les decimos prepárense en este día porque el Señor lo va a visitar de una manera sobrenatural. Les saluda su servidora y amiga Nidia García y aquí estamos preparados una vez más, expectantes a las maravillas del Dios Todopoderoso, expectantes a ver cuáles son los planes de nuestro Señor. Y bueno, no me encuentro sola. Yo hace un momento publiqué en mi Facebook que teníamos unos invitados muy especiales para nosotros, amigos de esta casa, y es un honor y un gusto tener aquí a los pastores Ortiz, al pastor Ronaldo Ortiz, la pastora Juanita Ortiz. Bienvenidos a su casa. Muchas gracias. Es un honor para estar aquí en esta ocasión. Amén. Estamos realmente complacidos con su presencia y pastor, nos gustaría que por favor diera un saludo a toda la audiencia que está en este momento. Claro que sí. De verdad para nosotros es un honor, un privilegio poder estar aquí en esta ocasión como invitados, y sé que los apóstoles Pérez están en su descanso, en su reposo, que si nos están viendo, ahí les damos un saludito a los apóstoles Pérez, pero en esta ocasión tomo el momento para saludarles y mi esposa Juanita Ortiz, que también puede entregarles una palabra de saludos. Así es, muy buenas tardes, reciban un muy cariñoso saludo y para nosotros es un honor, un privilegio poder estar aquí con ustedes y como lo dice el tema de este programa, Cubriendo con Bendición, no cabe duda que el Padre tiene una palabra que marcará un antes y un después en tu vida. Así es que solamente te puedo decir, prepárate porque ya hay una porción que tiene tu nombre y mantente a la expectativa porque Dios nos va a sorprender este día. Amén, así es, y como también es de costumbre, traigo a Ricardo a mi lado. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz, muy contento y expectante de lo que el Señor tiene el día de hoy. Y contento porque los pastores Ortiz nos están acompañando. Qué bonito su apellido, pastores. Sí, verdad que sí. Estoy muy contento. Sí, suena muy bien, ¿verdad? Tenía que sacarlo. Tenía que decirlo, qué hermoso su apellido. Bueno, mi hermano, estamos empezando el día en gozo. Y en esta tarde queremos comenzar con un tema muy tremendo que el día de esta mañana el Señor puso en mi corazón. Hay una cita, Ricardo, que estábamos hablando hace un momento en Mateo 28:19. ¿Puedes leerla? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando yo leí esta cita, el Señor recalcó mucho en mi corazón la palabra discípulo. Realmente nosotros en este momento estamos teniendo discípulos en las iglesias, estamos teniendo discípulos en las congregaciones, porque si podemos ver ahorita la mayoría son creyentes, y creyentes cualquiera puede serlo. Un creyente sabe que el Señor es nuestro Salvador. Un creyente sabe que el Señor es nuestro Salvador. Un creyente sabe que el Señor bendice. Pero más que todo, un creyente es aquel que no se quiere comprometer con Dios. Creyente cualquiera puede serlo. Hasta el mismo diablo puede ser un creyente. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Yo aquí lo tenía apuntado. En Santiago, capítulo 2, versículo 19. ¿Lo tienes, Ricky? Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen que el Señor es uno, así como toda la iglesia creemos que el Señor es uno. Y Dios estaba hablándome en esta mañana y este tema realmente, pastores, resonaba muy fuerte en mi corazón. La iglesia necesita tener discípulos. La iglesia necesita tener gente preparada en el cual ciertamente se sometan a sus autoridades y emprendan un estudio. Y yo quería comentarles cuál era la diferencia entre creyente y un discípulo. Y creyente es aquel que cree y que profesa determinada religión. Es por eso que yo decía, un creyente simplemente es aquel que ha creído, pero un discípulo es aquel que está bajo una autoridad, que está siendo enseñado bajo un maestro y que defiende los ideales de su maestro. ¿Qué pueden decir usted, pastor, pastora, en cuanto a ello?
Precisamente durante este mes mi esposo ha estado dando una enseñanza que tiene que ver con el discipulado. Y una de las grandes verdades que acabas de mencionar es esa, que nuestro pueblo ha carecido por esa necesidad. Y creo que en este tiempo que estamos viviendo demanda el que Dios nos está introduciendo a equipar. La Biblia habla de equipar a los santos, que tiene que ver con discipular. ¿Por qué? Porque de ahí depende que Dios desate la gloria que Él ha prometido. De ahí depende que la iglesia crezca y lleguemos a la estatura del varón perfecto. De ahí depende que cuando el líder de una determinada, vamos a decir, iglesia o denominación ya no está, no perece, porque ya dejó un legado, ya dejó hijos formados. Y creo que esa es la urgencia hoy más que nunca, que Dios está demandando de nosotros, de preparar a nuestra generación, de preparar a los hijos. Es la época de un Eliseo, de la formación de un Eliseo. Elías veía esa necesidad y dijo: yo necesito traer a un Eliseo al lado mío que también entienda el corazón de quien lo está discipulando, de quien está impartiendo su corazón y la visión que él tenía. Y pues al ver la escritura que leíste, Nidia, sobre Mateo 28:19, donde Jesús dio la comisión, dio la orden a la iglesia, lo primero que dijo era: id y haced discípulos. Ese id entonces sería la búsqueda, la evangelización, para que ellos se entregan al Señor Jesucristo, como nosotros conocemos de evangelismo. Pero en ese ganar, en ese evangelismo, se gana gente. Por así decir, es como una red que uno lanza al agua. Cuando recoge peces, pero también recoge diferentes clases de peces. Entonces el proceso de la limpieza, de quitarle las escamas, las tripas, las separar, cernirlos, entonces es el proceso que uno lo asemeja al discipulado. Ahora, la palabra discípulo significa un alumno o un seguidor. Entonces significa de que tiene que estar ese discípulo sometido a maestros, ¿sí? En este caso lo entendemos en lo que Efesios capítulo 4, verso 11, donde dice: y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin, dice la escritura, de edificar a los santos para la obra del ministerio y perfeccionar esos dones. Entonces vemos de que esa es una encomienda muy importante y clave que el Señor Jesucristo dejó a la iglesia, y por un motivo, por una razón. Porque como tú decías ahorita, cualquier persona puede creer. Inclusive que vino afirmando y dándole el clavo, ¿no?, de Santiago, que aún hasta los demonios creen, pero ellos hacen algo más que el creyente no hace: tiemblan, ¿verdad? Tiemblan, ¿verdad? Entonces, cualquier persona, haciendo énfasis en lo que dijiste, ¿verdad?, cualquier persona puede creer. El católico dice: yo creo. El del evangelio dice también, el evangélico: yo también creo. Pero hay que trasladar entonces esa observación de creer en ciertas cosas a una vida que la aplica diariamente. Ahí es donde entra el proceso del discipulado. Así es. Y hay algo muy tremendo, pastor, también que se menciona en la palabra, que dicen que los discípulos, un ejemplo, los 12 discípulos que andaban con el Señor Jesucristo, todo el tiempo andaban con Él. Comían con Él, salían con Él, a donde Él andaba, ellos andaban. Y ahorita en las iglesias podemos ver que hay una separación entre los líderes y los que se congregan. ¿Por qué? Porque simplemente vamos los servicios, los días de servicio, y se pierde la comunicación absoluta. Muchas veces nosotros decimos: es que tenemos un discipulado, pero un discipulado, digo yo, opino en cuanto a ello, es más que una enseñanza, sino también es ver el ejemplo de tu maestro, es seguirlo, es estar detrás de él. Y hay algo bien tremendo ahorita que pasa en las iglesias. Muchos pastores se encuentran encerrados en sus iglesias porque no pueden salir, porque no tienen a quien dejar la obra. No hay gente preparada que se quede a cargo en cuanto a ello. Y yo creo que un discípulo ciertamente tiene que pasar por un cierto tipo de preparación que los apóstoles, que después de discípulos, es como usted compartió hace un momento, el Señor los llamó como apóstoles para llegar a esas metas. Entonces, nosotros en este tiempo, si nosotros decimos ser discípulos, no es cualquier cosa,
porque los apóstoles hicieron muchas cosas en cuanto a ello, y una de las cosas que hicieron fue que dejaron todo para seguir a Jesús. Dice la palabra en Lucas capítulo 5 versículo 11, no sé si lo tengas, Ricardo. Dice que cuando el Señor llamó a Pedro, dice, dejando ellos sus barcas, los siguieron. Y en ocasiones el ser un discípulo cuesta. No es cualquier cosa, cuesta todo. Tienes que dejar muchas veces tiempo a la obra que el Señor quiere hacer en contigo. Tienes que dejar muchas veces quizás familias. Tienes que dejar muchas veces quizás trabajo. No que no trabaje, pero se le va a requerir más tiempo. Y yo creo que ser un discípulo cuesta y cuesta mucho. Mira, cuando tú hablabas acerca de ver la necesidad de que hace falta eso, yo creo que la responsabilidad recae en nosotros como líderes. ¿Okay? No, si yo veo la condición de la iglesia y yo digo, ¿por qué no tengo gente capaz que pueda llevar adelante el trabajo, esté o no esté líder? No es culpa de la congregación, es culpa mía que no me he dado el tiempo para formarlos. Y formación es como en una familia. No siempre los hijos quieren, no siempre van a seguir tus instrucciones, pero soy yo responsable de, aunque ellos no quieran, continuar con esa formación. Hay una visión bien grande y nosotros tenemos que plasmarla en nuestros hijos. Y yo estoy hablando de aspecto espiritual, porque los miembros de la iglesia tienen que convertirse en los hijos. Somos una familia. Exacto. ¿Sí? Imagínate el caos que se presenta cuando papá no está en casa, cuando mamá no está en casa. Tienen que seguirse las mismas normas, la misma. Claro, se resiente la ausencia porque no está, ¿verdad? Pero ahí es donde entra la necesidad de formarlos. Ahora, tú hablabas de un precio, sí. Porque lo primero es que tu agenda personal tiene que morir. Bueno, de hecho, dice Lucas 9:23, dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Es decir, la característica de un discípulo es seguir, o ir en pos de su maestro, su Señor. Dice, en primer lugar, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, esas tres cosas. Primero, niégate a ti mismo. O sea que tu agenda personal, tus sueños personales, tus anhelos personales, eso va a tener que ponerse ya en una repisa y decir hasta acá. En pocas palabras, un discípulo ya no es yo, es ellos. Es exactamente, porque está sirviendo a su Señor, a su Maestro, para llegar. Ahora, la finalidad del discipulado, ya que se está hablando del tema, porque se ve de que de verdad dijiste algo hace un momento, hay una carencia en el pueblo de Dios sobre eso. La finalidad del discipulado es madurar al Hijo de Dios. Se asemeja como un niño. ¿Se recuerda la escritura que dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 1? Que el niño, aunque es heredero, en nada difiere del esclavo. Aunque es heredero, porque es niño. Hasta el tiempo señalado por el Padre. Es decir, que tiene que pasar, verso 2, por tutorías, tiene que pasar por mentores, por guardianes, mayordomos, hasta que el Padre lo señala que él está listo para que se le dé las llaves del carro, ¿verdad? Que un niño no se le puede dar porque va ahí y se va al contrario. Se estrella porque no tiene el carácter, no tiene un juicio bien desarrollado, no es su cuerpo físico, también lo limita a que maneje un vehículo hasta que crezca físicamente, que crezca en juicio y que crezca en carácter para poder manejar una cosa llamada carro. Entonces, a eso se asemeja. El discípulo tiene que llegar a madurar y Cristo Jesús es el objeto principal como la figura a que se debe de parecer. Amén. Eso es algo bien tremendo. Ahí entra sometimiento. Así es. Ahí entra sometimiento, ahí entra sumisión a la autoridad. Tome su cruz y sigue. Ahorita se ve mucho que a veces una persona Dios la usa en el canto, Dios la usa en dones, inmediatamente la persona piensa, yo no necesito al pastor, yo no necesito la unción pastoral, yo me puedo hacer yo solo, y no es cierto. Es el Padre, la autoridad que está sobre tu vida, la unción que tú respetas, esa es la que se te va a añadir. Amén. Tú tienes que entender que parte del discipulado tiene que ver con sometimiento, y no siempre nos gusta, porque la carnalidad, el yo, siempre va a querer gobernar
tu vida. Y sin embargo, el éxito radica en eso. Tiene que ver con aprender a sometimiento. Y yo creo que esa es una de las causas por las cuales ahorita en el discipulado no se está llevando en las congregaciones, en cuestión de que, porque es muy tremendo lo que usted dijo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y ahorita hay mucho egoísmo en los seres humanos. Cierto. Todos buscamos para nosotros, todos queremos para nosotros, buscamos nuestros propios beneficios, y los beneficios y lo del reino de Dios, ¿dónde queda? El ser un discípulo no es nada más de que toma un estudio, es mucho más que ello. Exacto. Conlleva mucho más que eso. Un discípulo es, como usted decía, obedecer. Un discípulo es aquel negarse a tus deseos, negarte a tus pasiones, a lo que tú anhelas, a lo que tú quieres. Un discípulo es aquel que hace la voluntad de Dios, hace la voluntad de su maestro. Un ejemplo muy claro que tenemos en cuanto a ello es lo que usted hablaba hace un momento, Eliseo. Eliseo todo el tiempo andaba detrás de Elías, incluso cuando el Señor lo llevó a Elías a su presencia, él hasta el último momento, hasta el último instante estuvo con él. Yo conocí a una persona que realmente impactó mi corazón, y esta persona andaba siendo preparada por el pastor Antonio Zuno. Y esta persona siempre estaba con el pastor, hasta que el pastor no se dormía, él no se dormía. A la hora que el pastor comía, él comía. A donde el pastor iba, él iba. Incluso hasta llegaba a vestirse igual que el pastor. ¿Por qué? Porque ahí se está viendo que está dando fruto a lo que se le está enseñando. Y un discípulo tiene que dar fruto, llevar fruto delante de la presencia de Dios. ¿Tú qué opinas en cuanto a ello, Ricardo? Es que es algo muy importante el discipulado, y tenemos que entender muy bien qué es lo que significa verdaderamente el discipulado. Ahorita algo que usted mencionaba, pastora, y me impresionó mucho lo que estaba comentando en cuestión de la responsabilidad que tiene uno como líder. Eso muchas veces he escuchado a personas que dicen, ¿sabes qué? Y de hecho a mí me lo han dicho jugando entre mis amigos. Me dicen, es que tú no sabes ser un buen maestro, yo por eso no aprendí. Y a veces yo les digo jugando, ¿sabes qué? O sea, tú no eres un buen alumno. Y así jugando nos empezamos a decir cosas. Pero yo digo la responsabilidad en cuestión de levantar los discípulos está en los líderes. Tenemos que poner un buen ejemplo. Exacto. Y de que la gente quiera decir, ¿sabes qué? Aunque no somos el Señor Jesucristo, ni mucho menos, lo quiero decir, pero que la gente llegue y dice, ¿sabes qué? Eres un ejemplo de Cristo. Yo quiero ser como Él, yo quiero seguirlo a Él, quiero aprender de Él para llegar a ser igual a Jesús. Y yo digo que esa es una responsabilidad que tenemos todos como cristianos, y como lo decían en un principio, el mandato fue hacer discípulos a las naciones, no hacer creyentes. Y eso es lo que la iglesia ahorita yo veo que le hace falta levantar. Todos levantamos discípulos y no solamente creyentes, porque como el pastor Eduardo a veces lo comentaba, no es nada más de que, ¿sabes qué? Oye, acepta a Jesucristo, me arrepiento de mis pecados y ya eres salvo. No es nada más hasta ahí, porque todos lo podemos hacer, pero llegar a ser un discípulo del Señor Jesucristo. Es que hay una cosecha, la Biblia habla de un avivamiento, de una cosecha grande que se espera. Amén. Pero ¿cómo vamos nosotros a tener la capacidad? Cuando hablo de capacidad, del carácter, ¿cómo se va a desarrollar la pasión y la visión de ver que los campos están listos si no tenemos el ejército preparado para recibir esa cosecha? Lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos, que tiene que ver con discipulado, Dios está levantando una generación joven, una generación sorprendente. Lo vimos el miércoles. Nosotros estamos maravillados de lo que Dios está haciendo hoy en estos días, y tenemos que ponernos las pilas, tenemos que estar al día, tenemos que estar sincronizados en la palabra. Correcto. Con lo que el Espíritu de Dios está haciendo, porque Dios está levantando a los jóvenes, el cumplimiento de lo que dijo Joel. Y nuestra responsabilidad como ya no tan jóvenes, aunque me considero joven, es mentorar a esa juventud. Correcto. Que Dios está levantando, porque son los vasos, los recipientes que Dios va a usar para traer la gran cosecha. Esto tiene que ver con el reino de Dios, que va más allá de un asistir a un culto, a un yo soy salvo y estoy esperando que el Señor cuando muera ir a andar en las calles de oro. Tiene que ver con eso, pero hay una responsabilidad aquí en la tierra. Nosotros somos los embajadores del reino de Dios, y estamos aquí para implementar las pólizas que el Padre nos ha dado y que tiene que ver con influenciar. Exacto. Entonces, hablando de lo que comentó ahorita Ricardo, de que vemos iglesias que están llenos de gente que creen
creen en la palabra, es la base, es lo importante. Hay que entregarse al Señor Jesús. Es la puerta. Y empezar a creerle a Dios. Amén. Pero creerle a Dios, esa es nada más una parte de nuestra jornada cristiana, como hijos de Dios, esa es parte. Yo lo asemejo como un niño cuando nace, una criaturita chiquitita, ¿verdad? Y tiene todas las facultades, sus deditos, sus cejitas, todo ya los tiene, pero tiene que crecer. Amén. Y creo que es la meta de todos los padres, que crezca un día mi hijo, Sí. que sea grande mi hijita, ¿verdad? Que va y que se educa, que se prepara, que vaya a la universidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que se casa un día, tenga su familia, etcétera. Entonces es la meta de los padres hacerlos crecer. Lo mismo debe de procurarse el liderato de hoy en día, de hacer a aquellas personas a quien Dios nos ha dado a nuestro cargo, hacerlos que crezcan y que maduran, dando cumplimiento lo que Mateo 28:19 dice, id y hacer discípulos, luego enseñándoles que guarden, ¿sí? Que guarden mi palabra. Entonces ahí es donde viene el carácter de Cristo, porque Cristo Jesús, sin Él y sin no tener un carácter madurado y desarrollado, nunca vamos a dar cumplimiento a sus propósitos eternos, de lo que cual hablaba mi esposa. Así es, muy tremendo todo este tema. Y yo creo que está siendo de gran bendición para la vida de nuestros hermanos que están conectados en este momento. Si hay pastores, pastor, yo le invito a que realmente pongamos esto por práctica, que lo pongamos por obras, como compartíamos hace unos días. No nada más ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Y el discipulado es muy necesario en este tiempo. Amén. En cuanto a la iglesia. ¿Por qué? Porque necesitamos ir levantando la generación que va a ser la generación del relevo. Nosotros no vamos a estar Excelente. siempre aquí en la tierra. Un pastor muchas veces dice, no, es que no es necesario porque yo estoy a cargo de la congregación, pero ¿por cuánto tiempo? Ahí hemos escuchado nosotros de pastores que mueren y la iglesia se deshace, porque no hay quien se quede a cargo, no hay quien haya sido preparado. Y el Señor nos ha estado hablando mucho, Ricardo, en estos tiempos de también tenemos que levantar a una generación profética, porque hasta en ello tenemos que dejar sucesores, pero para ello uno tiene que discipularlo. Y una de las áreas también en la cual uno tiene que ser discipulado es para con el amor con los hermanos, para con el amor de los que están a nuestro alrededor, porque había una cita que yo leí en esta mañana y es en Juan capítulo 13 versículo 35, que dice que esto se va a comprobar que nosotros somos discípulos de Dios, que amamos a nuestros hermanos. Amén. Y ahorita en este tiempo hay muchas personas que se están perdiendo allá afuera, y el amor de esos discípulos, ¿dónde está quedando? Sí, es cierto, porque somos egocéntricos, porque pensamos en nosotros mismos, porque no hemos entendido que no se trata de nosotros. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. Cuando se produce el nuevo nacimiento es cuando tú te conviertes en una nueva criatura, que posees una nueva naturaleza, una nueva identidad. Dice la palabra, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, en ese proceso, dice, ya no vivo yo, ya no se trata de mí. El problema es que soy convertido, pero toda mi vida gira alrededor de mí, de lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que a mí me duele, lo que a mí me hicieron. El yo sigue predominando, nunca desaparece, porque no hemos entendido que ese tiene que haber sido crucificado en la obra de redención, en la obra cuando nosotros somos cambiados a una nueva creación. Ahora yo entiendo que no se trata de mí, se trata del reino de Dios. Amen. ¿Sabe por qué estamos aquí en esta mañana? Aparte de que amamos mucho al apóstol Pérez, de que nos sentimos honrados porque nos han considerado parte de esta casa, parte de esta familia, porque llegamos a una conclusión. No se trata del apóstol Pérez, no se trata de Nidia, no se trata de Ricardo, no se trata de mi esposo, no se trata de mí. Se trata del reino de Dios. Y qué privilegio poder contribuir en algo. Si mi tiempo, una palabra, una oración, un saludo, contribuye al avance del reino de Dios, ¡qué bendición! ¿Te das cuenta? Pero cuando pienso que se trata de mí, lo primero que es, ok, entonces yo soy el que tengo que brillar. Yo soy. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Me entiendes? Exacto. Déjame ver. ¿Hay tiempo? Sí,
discípulo se va a llegar el tiempo determinado donde te tengas que dar cuentas. ¿Y con qué le va a salir al Señor el día que tú digas, bueno, tú te preparaste, tú supiste en cuanto al discipulado, ¿qué me vas a dar? ¿Qué fue lo que hiciste con lo que se te otorgó? Exactamente. Tremendo. En la escritura, hay una escritura en 2 de Timoteo 2, verso 2. El apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, porque verso 1 dice, tú pues, hijo mío, ¿verdad? Fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, lo vio a Timoteo como un hijo. Creo que los líderes hoy en día, cuando me refiero a líderes, me refiero a al ministerio quíntuple de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Debemos ahora de tener una mirada diferente, de olvidar un momentito el título que está puesto sobre nosotros y comenzar a ver la función que nos toca. Y la función que nos toca es que ahora tenemos que mirar a la gente que Dios ha puesto en nuestra influencia, en nuestro cargo, a verlos como hijos. Nacen como niños, entonces nuestro trabajo es criarlos, verlos crecer, madurarlos, ya cuando van creciendo y van creando hábitos, a corregir esos hábitos no se hace. Dice la Biblia que necedad está en el corazón del niño, pero la vara de corrección lo alejará de él. Amén. Entonces, el proceso, dijiste ahorita, es de corregir, amonestar, dirigir, guiar, impartir rectitud, impartir principios, para que cuando sea viejo, o sea grande o maduro, no se apartará de él. Sí. Instruye al niño en su camino, para que cuando éste madura, no se apartará de esos principios. Entonces, el proceso discipulado. Pablo luego le dice a Timoteo, hijo, lo que oíste de parte mía, mediante muchos testigos, o sea, lo que tú observaste en mi vida, tanto bien como para mal, porque me imagino que el apóstol Pablo tuvo sus arranques, era, ¿verdad?, repelón, ¿no? ¿Verdad? Un ser humano, ¿verdad? Me imagino que lo tuvo, pero dijo, lo que tú vistes de mí, lo que tú aprendiste como testigo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para que también enseñan a otros. O sea, el proceso sigue, ya la perpetuación de lo que Cristo ha hecho en nosotros sigue perpetuándose y sigue dando continuidad en otras vidas por el proceso del discipulado. Qué tremendo eso, es como si se fuera formando una cadena. Yo soy preparado, ya después de que soy preparado, yo preparo a alguien más y va fructificando y fructificando. Eso es algo realmente tremendo, porque el pastor Eduardo muchas veces ha compartido, y esa es una opinión que él tiene, que la cadena que se menciona en Apocalipsis, con la cual se va a atar a Satanás, dice que es una cadena que la iglesia va a ir formando de personas. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener también esa actitud, y las autoridades tener esa responsabilidad de formarnos en cuanto a ellos. Y cuando usted decía, pastor, en cuestión de que ahora los pastores tienen que ver a la congregación como sus hijos, eso es algo realmente impresionante. Porque ese es otro nivel. Ese es otro nivel, es una cuestión, yo creo, de paternidad más que todo. Correcto. Y respetar que a lo mejor va a llegar el día donde ese hijo va a terminar, salir, irse, pero nunca lo pierdes. El problema es que a veces yo me quiero apropiar de mis hijos. No, yo no quiero que te cases, no quiero que crezcas. Eso es abnormal, ¿verdad? Pero tiene que ver también con discipulado, tiene que ver con formación. Y una buena formación tú nunca pierdes. No. Porque un buen hijo que recibió una correcta formación, aunque crezca, se case, se vaya a vivir a otro país, regresa y sigue extrañando la comida de papá y mamá, sigue extrañando el calor de casa. El hijo que nunca más quiere regresar a casa tiene que ver con algo que no se recibió, algo que no se fue bien cultivado. Fue algo abnormal, porque el verdadero hijo siempre quiere regresar al seno de la casa. Muy cierto. Ricardo, ¿tú qué opinas en cuanto a ello? Es algo muy tremendo, pastor, lo que está comentando usted, porque yo creo que es parte de la vida, del crecimiento, y tenemos que, aunque nos duela, tenemos que aceptarlo, que muchas veces tenemos que dar un espacio a la gente que está creciendo. También yo lo digo esto por muchos pastores que a veces dicen, ¿sabes qué? A mí me duele que hay tal persona que Dios está levantando como pastor, y la obra es buena, el deseo para la obra es muy bueno. Dice, pero se van a ir a tal ciudad a levantarse como pastores,
y se siento un dolor en mi corazón. No, y sí duele. Sí duele, Duele mucho, yo lo he visto. Pero es parte de Es la parte vida. del proceso. Imagínate una mamá que quiere controlar el crecimiento de los hijos. Porque sí se ve también. Sí, claro. Papás, mamás que Que no, no no, lo sueltan. No, y el hijo ya está creciendo y ya quiere tomar sus propias decisiones y no, mijo, y el padre y la madre quieren decidir. Es abnormal. Igual sucede en el aspecto en terreno espiritual. Amén. Wow, yo Pero creo que es un muchos tema hermanos bien. están quedando ahorita muy impactados de cuanto el tema Gloria que a está Dios. llevando, pero realmente es muy necesario para que la perfecta voluntad del Padre se pueda cumplir sobre los ministerios, se puedan cumplir sobre nuestra vida. Y qué tremendo sería que toda la iglesia pudiera ser discipulada. Pero yo creo también que el discipulado no es para todos, porque hay muchos que no van a querer someterse. Es para todos, pero no todos Pero no todos. No responden. responden. Pero la necesidad de ser discipulado Es para todos. Y mi responsabilidad de discipular a otros es para todos. Es para todos, amén. Porque él dijo, ir y hacer Discípulos. Él no dijo vayan y hagan creyentes, él dijo ir y hacer discípulos. O sea, uno que se parezca a mí. Se tiene que parecer, tiene que tener el carácter de Cristo. Imagínate. La escritura dice en Efesios 4, 14, el apóstol Pablo, esto, o sea, el contexto en que se dice, recuerda que él habló de los 5 ministerios, para capacitar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, y lo dice, para que ya no seamos niños. Amén. Y lo que estamos observando a través de los años en muchas de las filas del pueblo de Dios es creyentes Muchos niños. Muchos niños. que cometen niñerías. Tontería. Todo por falta de la autoridad espiritual de paternidad que se les imparte en esas vidas. Y por eso vemos esas carencias, por eso escuchamos de escándalos o de personas que cometen unas locuras, unas tonteras que no va de acuerdo acorde al perfil de Cristo. Amén. Porque luego, capítulo 4 del mismo Efesios, dice, y esto es con el fin para que ya no seamos niños y para que nosotros podemos llegar a la plena estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ese es el fin del discipulado. Es un trabajo laborioso, no se hace maduros de la noche a la mañana. Pastores, ustedes que nos escuchan, esto es un trabajo de años. De toda la vida. Este es un trabajo de termina. toda la vida. No, Mientras no que termina. gente nueva entran a las filas del reino Porque de es un Dios, ciclo constante. el proceso del discipulado siempre estará. Y tiene que estar en función como parte del desarrollo del programa de una iglesia. Cualquier país, cualquier lugar. Tenemos que hacer lo que Cristo Jesús dijo. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Mi esposo dijo acerca de que nosotros tenemos que ver a la congregación como hijos. ¿Ok? Sí. Estamos hablando acerca de la necesidad de formar a esos hijos, de discipularlos. Amén. Mira lo que dice Romanos capítulo, creo que es 8, verso 19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los Hijos. Dice que la creación está sufriendo y aún está con dolores de parto, Wow. esperando. Solamente aquellas personas que hemos pasado por el proceso de dar a luz un hijo, sabemos lo que esto involucra o quiere decir. El dolor de dar a luz, ese dolor se asemeja a lo que la creación está sintiendo hoy, esperando que se levante una generación, no cualquier generación, no generación que son hermanos, no generación que canta, no, generación de hijos que tiene que ver con madurez, que tiene que ver con responsabilidad, que tiene que ver con autoridad, que tiene que ver con sometimiento, porque un hijo tiene que implica que ha llegado a un nivel de estatura, de entendimiento, de que sigue órdenes, de que está bajo sumisión, de que entiende su responsabilidad. Está hablando de hijos maduros. Sí. Y a eso entonces nos está llevando la necesidad de formarlos, porque la creación lo demanda. Amén.
Wow. La creación está esperando. Y ellos están esperando. Imagínate, yo estoy sentada aquí mirando. Pues mira, Él no quiere hacer la labor de evangelizar. La Biblia habla de que la tierra sería llena de su gloria, sí, pero de hijos maduros. Amén. Amén. Así es. Entonces, mi responsabilidad, nuestra responsabilidad como pastores es seguir discipulando, formando, porque la creación está esperando que se levante esos vasos ungidos, esos hijos maduros, esos hijos que cargan la gloria y que van a traer la gran cosecha de estos últimos Pues de hecho tiempos. Gálatas 4 dice que es el hijo maduro quien recibe la herencia. Amén. Entonces son los hijos maduros que llegan a recibir la herencia que ya está destinado por el Padre en Cristo Jesús. Yo creo que como líderes, pastora, ustedes han sufrido en cuestión de discipular a otros, porque usted hablaba, es como si tú dieras a luz un hijo. Yo hace unos días escuchaba en cuestión de una persona que dice que hizo un estudio en cuanto a las mujeres cuando dan a luz. Dice, el cuerpo humano tiene una capacidad para sufrir dolor. Dice, la mujer cuando da a luz, dice, sobrepasa el doble de esa capacidad. Dice, estudios han comprobado que cuando la mujer da a luz, el dolor es como si tuvieras en el cuerpo 25 huesos quebrados. Dice, es un dolor que no se compara con nada. Y yo me doy cuenta de que en ocasiones muchos temen al discipulado porque no es sencillo. El apóstol Pablo decía que él sufría Dolores de parto. un hombre. Pero Pablo dice, Por ver Cristo formado. dice hasta que Cristo sea formado en vosotros. Está hablándote de que es un proceso continuo Y doloroso. y doloroso, porque uno como pastor dice, wow, ya alcancé, ya logré el objetivo con él, y luego te salen con unas cosas y dices tú, es que significa que mi trabajo no ha terminado, significa que yo tengo que continuar hasta que Cristo sea formado en cada una de las personas. Ahora, yo entiendo cuando se habla de que sí se sufre, que sí se batalla, pero mira, Cristo sufrió lo que nadie hemos sufrido. Amén. No hay nada que se compare al sufrimiento de nuestro Redentor. Entonces, lo que nosotros llegamos a hacer, dice que Él no nos da nada que no podamos llevar. Creo que ese sufrimiento, no le voy a llamar sufrimiento, frustración que a veces nos llega a nosotros porque no vemos ese arranque o esa formación o esa meta alcanzada, viene por lo mismo, pero se puede superar, está acompañada con la pasión. Esto que estoy sufriendo o esto que estoy padeciendo, Momentáneo. lo logro en base a que yo sé qué es lo que estoy persiguiendo. Amén. No es un dolor en vano. Cuando yo di a luz a mis 3 hijas, al momento que yo veía a mi bebé, mi niña hermosa, preciosa, así, feíta, claro, ¿verdad? Cuando sale, no son nada bellas, pero tú ves ese pedacito de vida que llega a tus manos. El dolor máximo que tú dices, que se hizo ese estudio de 25 huesos, yo sentía que yo creo que todos los huesos que tengo se me habían rompido, pero cuando yo sentí ese pedacito de carne, a mí el dolor se me olvidó. Se me olvidó tanto que después tuvimos otra y luego tuvimos otra porque la alegría y la satisfacción, y cada vez que yo veo a mis hijas, si yo tuviera que volver a sentir ese dolor, lo haría, porque me han dado tantas satisfacciones. Entonces, cuando tú ves el avance de la obra de Dios, cuando tú ves que los hijos están alcanzando la herencia, cuando los ves que están arrancando, cuando yo veo nuestros jóvenes que se están desprendiendo por abrazar la gloria de Dios, olvídate, no hay sufrimiento, no hay dolor. Sí. Nada se compara. Yo sé que tú como hija, porque yo lo viví también, de estar esa separación de que uno, claro, pues es normal, quieres estar al lado de mami, quieres estar al lado de tus hermanos, al lado de tu papi, al lado de ese hogar, de ese núcleo familiar. Pero yo te aseguro que cuando tú ves una vida tocada por el poder de Dios, que sabes que esa es tu misión, Sí. sobrepasa Sobrepasa lo otro, y esto es mayor. Amén. Y dices, no, Señor, y esos abrazos que muchas veces tú necesitas de mamá, el Padre viene y te los da a través de muchas personas. Amén. Estoy Y completamente Y de eso no es acuerdo. descartar la necesidad, ¿verdad? Que se tiene. Completamente de acuerdo con usted, y yo sé que
Esto va a ser de gran edificación para la vida de nuestros hermanos que están conectados en este momento. Yo en la mañana decía, bueno, Señor, ¿cuáles son las características que nos definen que nosotros somos discípulos tuyos o que estamos siendo discipulados? Y me decía el Señor, yo les apunté todo, siempre todo lo que el Señor me habla, yo lo apunto. Y me decía, un discípulo deja todo y me sigue. Amén. Se sienta a mis pies a escuchar mi palabra. Me ama profundamente más que nada en este mundo. Renuncia a todo lo que posee. Carga con su cruz. Es una de las cosas que usted hablaba en cuanto a ello. Se hace mi voluntad. Alaba a mi nombre. Ama a sus hermanos y da frutos después de que pasa por todo ello. Entonces, si usted está teniendo todas estas características, todas estas cualidades, gloria a Dios por su vida, porque quiere decir que usted está siendo discipulado correctamente. Pero si no las tenemos, tenemos que trabajar duro en cuanto a ello, hasta poder llegar a la estatura del varón perfecto que el Señor está buscando en cada uno de nosotros. Amén. Y bueno, hemos entrado al tiempo de Dios ya, el tiempo se pasó rápido. Muy rápido. Realmente nos deleitamos con este banquete que el Señor puso aquí en la mesa. Y Ricardo, si el Señor te habla algo, nos gustaría que lo compartieras. Ahorita el Señor me está dando una palabra para Emanuel del Bosque, del área de San Antonio. Y me dice, Señor, ciertamente para la vida de este joven, yo tengo algo preparado, dice el Señor, y ciertamente, dice, conforme a la palabra que se compartió, dice, es necesario que pase por un proceso, dice el Señor, de preparación. Yo te voy a decir, dice el Señor, que ciertamente es necesario que te sometas, dice el Señor, bajo la mano de vuestros pastores. Y ciertamente, dice el Señor, te mantengas en obediencia y empieces, dice el Señor, a someterte y a respetarlo, dice el Señor. Ciertamente es tiempo de que seas libre de ese espíritu, dice el Señor, que te había estado trayendo rebeldía. Y ciertamente, dice el Señor, yo te digo, este proceso tal vez duela, pero viene un fruto, dice el Señor, tan sobrenatural, y viene, dice el Señor, la recompensa sobre vuestra vida. Y yo te digo, dice el Señor, si te sometes a vuestros pastores y cumples, dice el Señor, con el mandato que yo te estoy dando, ciertamente yo te voy a levantar como un pastor de jóvenes poderoso, y ciertamente me traerás una generación de profetas jóvenes, dice el Señor, que estaré levantando a través de vuestra vida. Amén. Bueno, la palabra es sorprendente. Lo que el Señor está hablando es cuestión de, en el sometimiento está la bendición, en pocas palabras. Y lo que el Señor quiere hacer con tu vida es algo poderoso, Manuel. Así que, Manuel, si estás escuchando la palabra en este momento, guárdala, atesórala en tu corazón, atesórala en tu espíritu y ponla por obra. Amén. También ahorita el Señor me está dando una palabra para Sibelia Silverio en el área de Brasil. Y me dice el Señor, ciertamente yo decreto que en este momento las ventanas de los cielos se abren sobre vuestra vida. Mujer, yo te quiero levantar con poder y con autoridad. En ocasiones el enemigo viene a poner duda en vuestro corazón y trata de desanimarte, me dice el Señor. Pero yo te digo que si yo te tomo de la mano es para siempre. Que no te voy a soltar, ni te voy a dejar, ni te voy a abandonar, dice el Señor. Sino que yo trabajaré contigo hasta que mi perfecto plan se cumpla sobre vuestra vida. Yo no dejo nada inconcluso, dice el Señor. Lo que empiezo, yo lo termino. Y terminaré mi perfecta obra sobre vosotros. Y haré de ti una mujer, dice el Señor, esforzada, donde el don profético fluirá a través de vuestra boca. Y la palabra que sueltes, dice el Señor, será tan certera que ciertamente a través de ellos muchos vendrán al conocimiento de mi palabra. Aleluya. Yo realmente, pastores, cada vez que el Señor da una palabra me deleito y la tomo incluso como si fuera para mí. Sí. A nosotros nos pasa, Nidia. Y durante esta semana Dios te usó para dar palabra a casi ya 2 por 2 semanas ha estado dando palabra el Señor para personas de nuestra iglesia. Y mientras yo lo estoy escuchando, yo estoy orando como si se tratara de mí, porque qué bendición que Dios mencione tu nombre. Amén. Dios no se equivoca. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ahorita el Señor me está dando una palabra para Cecilia Gómez de Puerto Vallarta. Y me dice, Señor, dice, ciertamente es tiempo de que te levantes, dice Señor, y que ciertamente empieces a desempolvar el ministerio que yo había depositado, dice Señor, sobre vuestras vidas. Y que a través de palabras de desánimo, dice Señor, habías querido dejar a un lado. Dice Señor, vienen tiempos donde yo te voy a investir de autoridad.
y te voy a levantar tus manos, dice el Señor, en alto. Y yo te voy a fortalecer, dice el Señor, y te voy a levantar como una pastora de autoridad, dice el Señor. Y ciertamente voy a poner personas a vuestro alrededor que te estén fortaleciendo, dice el Señor, porque yo te digo, es necesario de que sirvas con poder y ciertamente levantes una generación de gente que viene a levantarse con autoridad, que está creyendo a lo que el Espíritu está haciendo, y a través de vuestra vida empezaré a manifestar avivamiento en aquella región. Amén. Así que tu propósito es grande en esta tierra, y si el Señor te está hablando es porque tú puedes con ello. Amén. También ahorita el Señor me está dando una palabra para Matías Domínguez en el área de Resistencia Argentina. Y me dice el Señor, ciertamente deja todo aquello que te esté sacando de enfoque en cuanto a mi palabra. El enemigo va a tratar de sacarte del camino, me dice el Señor. Pero ciertamente cuando tú caminas conmigo dentro de los caminos que yo te he marcado, nunca hay arrepentimiento sobre vuestra vida. Mi plan para contigo es levantarte como un líder entre la juventud, me dice el Señor. Y que ciertamente a través de ti muchos proclamen que yo soy el Dios Todopoderoso. Tú tienes, dice el Señor, la responsabilidad de preparar a jóvenes que están a vuestro alrededor. Y quizás ahorita no comprendas, dice el Señor, la palabra que te estoy dando. Pero si tú la crees, va a venir un cambio sobre vuestra vida. Ciertamente el gozo y la paz estarán sobre vosotros. Han habido, dice el Señor, quienes te han compartido. Y yo te digo, abre tus oídos porque tu tiempo se ha llegado, Matías. Amén. Poderoso Gloria lo que a el Señor Dios. está hablando. Tremenda palabra. Tremenda palabra. Ahorita el Señor me está dando una palabra para Luis Valderrama de Sinaloa. Y me dice el Señor, dice, ciertamente es tiempo de que te llenes tu copa, dice el Señor, de mi presencia y de las aguas de mi espíritu, porque te voy a empezar a usar, dice el Señor, como un ejemplo para los jóvenes, a través de la alabanza y la adoración que vosotros empezaréis a emplear. Dice el Señor, yo te voy a investir con dones y con talentos que ciertamente, dice el Señor, estarás empleando en las artes, en la música, en la de alabanza y la adoración. Y te voy a poner, dice el Señor, como líder y de alabanza y de adoración para ministrar a aquellos jóvenes que tienen necesidad de recibir sanidad en su corazón y de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Amén. También ahorita el Señor me está dando una palabra para Valeria Fernández en el área de Uruguay. Y me dice el Señor, yo sé la vida difícil que has llevado y que en ocasiones la tristeza, dice el Señor, ha inundado tu corazón. Pero se ha llegado el tiempo en que cambies, dice el Señor, tus vestiduras de luto por vestiduras de gozo. Porque ciertamente vienen nuevos tiempos para tu vida. Pero yo necesito que me des la autoridad completa y total para hacer el cambio que tú buscas, dice el Señor. Para que ciertamente puedas encontrar esa paz que hasta el momento no has encontrado. Solamente yo te la puedo otorgar, me dice el Señor. Y ciertamente puedo llenar ese vacío que nada lo ha podido llenar. Valeria, me dice el Señor, yo quiero que tú tengas un nuevo comienzo en tu vida y que lo vivas en paz y que lo vivas en gozo, me dice el Señor, al servicio de mi obra. Y ciertamente yo me voy a encargar de conquistar tu corazón porque han habido quienes han estado intercediendo por ti. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿No? Aleluya. También ahorita el Señor me está dando una palabra para Emily García y Santiago García en el área de Argentina. Y me dice el Señor, ciertamente con los dos yo haré un equipo poderoso, donde ciertamente, dice el Señor, voy a estar dándoles estrategias e instrucciones, me dice el Señor, en cuanto a lo que han de hacer en mi casa. Ciertamente, si los dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, ello va a acontecer, me dice el Señor, porque se ha llegado el momento en el cual ciertamente sean avivados para que puedan avivar a los que están a su alrededor. Yo conozco que son personas entusiastas, que son personas de gozo, y eso me ha agradado, me dice el Señor. Por lo tanto, los usaré para levantar, dice el Señor, una generación poderosa, el cual se pondrá frente a las puertas del infierno y las van a bombardear, me dice el Señor. El trabajo que voy a poner sobre vosotros no será sencillo, pero tienen la capacidad y la habilidad para hacerlo a través de la sabiduría que viene de lo alto. También ahorita el Señor me está dando una palabra para Felipe Núñez y me dice el Señor, ciertamente yo te quiero levantar en el área de Brownsville. Y me dice el Señor, yo te voy a poner en ti una semilla pastoral que dará fruto al 100%. Si ha llegado el momento, dice el Señor, en el cual lo que tú has estado desatando venga sobre vuestra vida. En este momento, dice el Señor, voy a declarar que el milagro ocurra sobre vosotros.
y ciertamente eso será una señal de que el llamado que yo tengo para contigo es grande. De gracia recibirás, dice el Señor, y de gracia vas a otorgar. Amén. Así que ciertamente, dice el Señor, tened por sumo gozo, porque he puesto mis ojos en ti, y no te dejaré hasta que la preparación esté sobre vuestra vida. Amén, amén. Poderosa la palabra. Y sobre estas personas que están recibiendo palabra, el consejo para ellos es atesore la palabra, confía en la palabra de Dios, porque esas cosas se van a realizar y se van a manifestar, y Dios está revelando destinos, Dios está revelando componentes, dinámicas para que uno puede vencer, para que uno puede vivir y realizar su propósito en la vida. Amén. Y por eso hay este fluir profético que se puede manifestar. Y también pues recomendamos a las personas que están recibiendo palabra, si hay una forma que usted pudiera comunicarse, tal vez Nidia, Ricardito puede dar alguna información de cómo comunicarse con este ministerio para escuchar un testimonio, o si usted conoce de estas personas, porque a veces los nombres de estas personas vienen siendo conocidos de oyentes o de alguien más, y queremos nosotros saber de eso para que se afirma un testimonio vivo de lo que Dios está haciendo a través de los dones que hay en estos jóvenes. Amén, así es. Nosotros lo hemos dicho, si usted es una de las personas en la cual el Señor ha mencionado, la conoce, puede comunicarse en el Facebook de Cristocentro McAllen o el Facebook de Eduardo Pérez, que lo maneja la pastora Elizabeth. Ahí es donde las personas envían su testimonio y dicen, bueno, yo conozco a esta persona o yo soy esa persona. Y para nosotros cada vez que leemos esos testimonios es un deleite y un gozo saber que la palabra ha sido entregada. Sí, nosotros esta semana, te digo, Dios sorprendiéndonos, hablando a diferentes personas de nuestra iglesia, y a veces esa persona no está escuchando, pero al momento que alguien, mira, yo escuché, y se la enviamos. Ahora ustedes suben, ¿verdad? Los técnicos suben el video y lo puedes ver y oír. La otra cosa es que a veces la palabra, cuando se le da a una persona, porque lo estamos viendo nosotros, no hace sentido al momento, porque tú dices, pero esa persona nada que ver. No importa, cuando Dios habla, cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Padre no pasará. Amén. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Nuestra responsabilidad es creer lo que Dios está hablando. Así es, muchas veces el Señor otorga palabra y uno se queda como que, ¿qué? Pero con el paso del tiempo nos damos cuenta realmente qué era lo que el Señor quería mostrarnos o qué era lo que el Señor quería hablarnos. Exacto. Como hace unos días el Señor otorgó una palabra para... Nosotros lo hemos compartido aquí en el programa para una persona llamada Alejo. Le digo, ¿y cuál fue nuestra sorpresa al ver que Alejo era un niño que máximo tendría 1 año de edad? Y el Señor ya le estaba marcando el camino a seguir, su destino, y eso realmente no tiene precio. Tú puedes dejar absolutamente todo en esta tierra con tal de que esas personas sean bendecidas y que el propósito de Dios se cumpla sobre sus vidas. Qué tremendo. Pues recuerdo en Orizaba, parece que Dios les reveló nombres de varias personas que no radicaban ahí en esa ciudad, pero que eran de otras comunidades a 1 hora, 2 horas de distancia. Entonces resulta de que pues, no, cierta persona, sí, ahora sí me acuerdo quién es esa persona, hicieron todo por lo posible de comunicarse con ellos, y luego resulta que vinieron en una de las noches de ahí de esas comunidades y fueron impactadas con la palabra profética que se había soltado. Y ahora mismo Orizaba está siendo revolucionada con el ministerio. Se están escuchando testimonios. El día de ayer estábamos compartiendo con el pastor por internet y él nos estaba hablando cómo Dios ha estado trayendo cumplimiento. Es maravilloso ver lo que Dios hace, y gracias a Dios por las vidas de ustedes, y gracias a ustedes porque se dejan usar por el Señor y porque están siendo de mucha bendición para tantas vidas. Eso es algo, persona, que a mí me anima mucho, porque a veces estando aquí en la televisión, Dios suelta tantos nombres y no sabemos ni quiénes son ni de dónde son, y no sabemos si la palabra se les está otorgando o no. Pero en Orizaba yo pude ver, se dio mucha palabra, y a veces la gente no estaba ahí y la gente se preguntaba, o sea, pues bueno, ¿quién es? Pero ya al día siguiente salía esa persona y te quedas pensando, o sea, cada palabra que Dios está soltando se está otorgando a la persona, se está activando en las personas, y eso es algo que a mí me anima bastante. No, y a veces el enemigo viene a querer sembrar duda. Ah, que mira, nadie apareció, mencionó un nombre, nadie pero se nadie presentó. está, entonces no era Dios.
No, uno nada más cumple, porque este es un obrar de fe. Así Tú es. cumples, tú eres fiel al Señor y Dios se encarga de lo demás. Amén. Pero Él nunca queda mal. Dios nunca queda mal. Así es, bueno, tenemos 5 minutos para que este programa concluya Jesús. y nos gustaría, por favor, pastora, si podría hacer una oración por todos nuestros Claro que hermanos sí. que están conectados en este momento. Claro que sí. Ahora mismo, Señor, enviamos tu palabra donde tu pueblo se encuentra, Señor. Sí, Jesús. Te pedimos que donde ellos están sean activadas todo lo que tú tienes, Señor, para cada uno Yes, de ellos. Lord. Estos nombres que fueron mencionados, que de una forma u otra la palabra les Señor. llegue, Señor. Así es. Y el propósito que tú has decretado desde este lugar, Señor, sea cumplido en la vida de tantas personas. Declaramos bendición sobreabundante sobre todo este valle que tú has hablado, Señor, del avivamiento, de lo que viene Sí, sobre estas vidas, Señor, Señor, sí, Jesús. sobre la iglesia, sobre tu pueblo, Señor. Bendecimos a tu siervo, el apóstol Pérez, su familia, donde ellos se encuentran. Declaramos que cuando ellos regresen encontrarán bendiciones poderosas Amén. esperándoles en Señor, esta casa, sí, Señor. Señor. Gracias por las vidas de tus siervos, Señor, tus profetas que tú has levantado para traer una palabra de dirección, de bendición sobre cada persona. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén, Señor, y amén. Amén. Reciba la bendición hasta donde se encuentre, mi hermano. Y antes de terminar, una vez más recordándole, 22, 23 y 24 de agosto, el evento en la Isla del Padre. El Señor reveló como lema cielos abiertos. Así que va a ser algo extraordinario. Los cielos se van a unir con la tierra y la gloria de Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural. Si usted quiere alguna información más en cuanto a ello, le voy a pasar los números donde puede comunicarse, que es 1-877-904-7328 o 956-585-8730. Cintia, la secretaria, le va a atender con mucho gusto. Y pastores, ha sido un privilegio, Gracias. un honor haberlos tenido aquí. Muchas Gracias. gracias por haber Muchas asistido. Y les bendecimos grandemente. Saben Igual, que les amamos igual, en igual. gran manera. Una Amén. cosita, hay personas que nos han preguntado que si no pueden ir todos los días, si nada más puedes ir un día a asistir a Niños del Reino. Sí, No hay ningún problema. No hay ningún Como problema. quiera que hablen para que se les dé la información. sí, pueden hablar a estos números y ya Cintia les pasa toda la información, todo con detalle, para que no haya ninguna duda. Perfecto. Bueno, claro mi que hermano, sí. tristemente hemos llegado al final de este programa, pero sin antes recordarle, no se despegue el día lunes a las 2 de la tarde, vamos a estar una vez más aquí para servirles. Les mandamos un enorme abrazo y les amamos profundamente. El día de hoy se despide Ricardo Ortiz. Nidia García. Juanita Ortiz. Y Ronaldo Ortiz. Dios les bendiga grandemente. Hasta la próxima. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí.